i veïnes, cafeteres i cafeteros. Ara fem un cafè. Programa 426. Arribant al final. Això ja fa aroma al bon cafè. Avui amb nosaltres tenim a la Dulce Solórzano. Benvinguda. Gràcies. A la Raquel Pérez. Hola, hola. I qui us parla, l'Héctor Ribas. Recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. I si voleu escoltar tots els programes, ho podeu fer a la plataforma iBooks i a l'Spotify de Fem un Cafè i també ho podeu fer a l'Spreaker de Ona Pau Barcelona. I si ens voleu veure, ho podeu fer al YouTube de Fem un Cafè i al Facebook de Ràdio Onda Paz Ona Pau. Però ja sabeu que ens agrada la màgia de la ràdio. Fent cafès diferents per a gent diversa. Molt bé, pues un programa més, 425. Vamos sumando y lo que queda de la temporada. Esto ya queda poco para el final de la temporada. Exacto. Estamos ya a mediados de mayo, a Ja finales de junio solemos terminar Fem un Cafè, vull dir que molt bé. Dulce, en la temporada pasada no viniste. Sí, ¿Sí? la temporada pasada. No, contó su historia. Sí, fue el último programa. Sí, Hace un año, es verdad. hace un Sí, año. Parte de su historia. Claro, sí, el último programa de la temporada pasada. Hace un año. Es verdad, el sí, testimonio sí. tuyo. Sí, qué rápido pasa el tiempo, Pues mira, yo ya tan rápido que ya pensaba que no habías venido y que nos habíamos saltado. Muy mal llevo lo del tiempo. Sí, es verdad, ya la temporada pasada, sí. Qué guay. Bueno, pues esta vez vamos a cambiar un poco el tema. Perfecto. Hay más cosas que se Pero pueden hablar. es interesante también porque Más es un cafés. tema que no sé si la sociedad, políticos están ahí poniendo encima de la mesa una y otra vez y no para bien, sino al contrario. Entonces queremos saber un poco las vivencias de la gente. De la gente migrante, antes se decía inmigrante o emigrante y tal, ¿no? Pero Ahora es migrante. ahora es migrante, Ok. sí, el que migra. Claro, migrante. Sí, sí, no sé, van cambiando también el vocabulario y tal. Pero me hace gracia porque al final, o sea, España, 800 años del Andaluz. En sí España, bueno, antes los alanos, los vándalos, los suevos, Sí, España los ha sido un romanos, lugar ¿qué de movimiento. pasa? Que realmente, si pensamos si queremos una raza fuerte, no la vamos a encontrar. Siempre hemos estado mezclados, ¿no? Y sin embargo ahora parece que sea un problema y queramos buscar una identidad propia, ¿no? Sí. Ya hablaremos sobre esto más adelante, pero quizás pensar en eso un poco, ¿no? En el hecho de que, incluso dentro de España, o sea, España es grande, una grande, pero es diversa. Sí. Y tenemos andaluces, tenemos murcianos, tenemos extremeños, tenemos gallegos, vascos, tenemos catalanes, asturianos, castellanos, y parece que, y lo digo así ya en plan crítica, parece que España sea Castilla, Ya. cuando no es Castilla, España es plural. Y más en un mundo que Entonces, ahora está hiperglobalizado. sí. O sea,
Pero sí, la verdad es que sorprende poner la tele y es como trending topic hablar sí. sobre cómo está las diferentes formas de pensar acerca de los que vienen y también los que se van, ¿no? Pero sobre todo los que vienen, ¿no? Cómo los recibimos, cómo formamos parte de un mismo conjunto. ¿Cómo lo recibes tú esos comentarios? Sí. Bueno, es curioso porque yo soy inmigrante. Sí, sí. Y tal vez mi caso no es parecido mucho al de otras personas que obligatoriamente han tenido que dejar su país por una vida mejor, por una seguridad, por dar mejores recursos, mejor vida a sus familias, ¿no? Entonces, yo he venido pues por otros motivos, ¿no? Pues porque el Señor nos ha abierto la puerta para venir para acá. Pero, bueno, se oye de todo. Sí, sí. A veces haces oídos sordos, a veces enfrentas las situaciones y otras veces mejor no opinas. Ya. A ver, porque, ¿de dónde, o sea, para que nuestros Sí. oyentes sepan, ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas más o menos aquí en España? Pues mira, llevo ahora 12 años en España ya. 12. Sí, 12 años, sí. Se ha pasado rápido el Sí. tiempo. Pensaba que era menos, Muy pero rápido. Sí, se ha pasado rápido. Son 12 años ya aquí, bueno, específicamente en Cataluña. Vale. Específicamente en Cataluña. Y soy de Guatemala. Vale. Soy de Guatemala. Que también he de decir que mucha gente de Guatemala no hay aquí. Ya. Quizás aquí en Barcelona Sí. capital sí, pero lo que son las áreas de afuera no hay. No hay. Al menos yo no me he encontrado con alguien Porque más. ellos normalmente si emigran van a Estados Unidos. Normalmente Vale. sí, normalmente migran para Ya. allá. Aunque ahora pues con la situación que hay de inmigración y tal, pues seguramente esto viene a masa para aquí, ¿no? De todos los países Sí. latinos. Pero Pero que ni siquiera encuentras aquí una red de tu propia cultura, ¿no? Hay gente que a lo mejor pues de mis paisanos. Bolivia, Sí, sí. exacto, sí. o Perú. No, es increíble porque hay comunidades hondureñas, Exacto. comunidades Sí. salvadoreñas, Sí. ecuatorianas, colombianas, vamos. Perú, sí. Perú, Argentina. o sea, mucho sudamericano viene hacia Claro. España. Y me causa gracia porque ahora trabajo en un colegio Vale. y los niños siempre quieren adivinar de dónde soy. Me dicen, ¿de dónde eres? Y digo, adivina. Y empiezan a mencionarme, Perú, Bolivia, Ecuador. Y digo, mira, solo te voy a decir que no soy del sur de América. ¿Sabes que América tiene centro? Y empiezo, ¿no?, a explicar. Y se quedan pensando un buen rato. Y luego ya empiezan a querer adivinar, ¿no? Muy poquitos me han adivinado. ¡Ay, eres de Guatemala! Digo, sí, bravo, bien, perfecto. Porque me dicen, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Dominicana. Bueno, aunque saben dónde está el centro y dónde están, ¿no? Algunos. O sea, la situación Sí, geográfica pero a lo mejor también es es un poco más importante. por descarte, yo creo que Sí, yo creo que sí, pero están más acostumbrados al latino de Sudamérica. A latinos de Sudamérica. Exacto. A ver, tú te has casado con un catalán que fue a Guatemala, no te fue a buscar a ti. ¿O sí fue a buscarte a ti? No, Vale. no fue así la historia. Sí, yo me casé con un catalán y yo dije que nunca me casaría con un español. Dije Claro, yo. pero es ojo, calla, catalán. Eso. Sí, ¿no? Es que eso es lo que ahí me es ha la dicho cláusula él. que te libera de tu Ahí. voto. Eso. Él me dijo, es que no te has casado con un español, te has casado con un catalán. No, yo lo conocí a él aquí en España. Yo lo conocí a él en un viaje que hicimos con mis padres en 2008, cuando venimos aquí a España a compartir un poco de nuestro testimonio y invitaron a mi padre también a dar talleres y todo en diferentes iglesias y yo lo conocí a él aquí. Ya. Entonces ya empezamos una relación a través del internet. Uy. Sí, fíjate, quizás no me hubiera arriesgado tanto si no lo hubiera visto Ya. en persona. Sí, Habiendo tenido un primer Claro. contacto físico. Con él y con la familia de él. Claro, O sí. sea, fue algo así. Entonces empezamos con el Messenger, imagínate. Wow. O sea Wow. que no soy muy mayor, pero pero te has delatado. Bueno. pero Zumbido, usé zumbido. Messenger. Usé Messenger, así que sí. Sí. Así, entonces ahí empezó todo. O sea, ¿él fue allí para quedarse, para estudiar o para trabajar? Bueno, o para... cuando empezamos nosotros la relación, Sí. entonces él sí ya decidió ir para Guatemala Mm. para primero casarse Vale. y después estudiar en el seminario. Ahí ya el Señor pues a él lo llamó Sí. y le dio convicción de trabajar en el ministerio. Entonces él tomó la decisión, dijo, pues mira, me voy para allá,
me preparo allí, nos casamos y tal, y ya empiezo mi carrera ministerial, ¿no? ¿Y se había plantado de alguna manera la posibilidad de en algún momento viviré en España? ¿O eso en aquel momento, empezando con Pablo o casados? O sea, ¿cuándo se plantea la primera vez, voy a irme a otro país? La posibilidad de ser tú o sea, él lo había vivido, el ser inmigrante, pero ahora te tocaría a ti. Sí, bueno, yo ya había emigrado una vez, ¿vale? Porque yo viví 4 años en Estados Unidos casi, entonces yo ya había salido. Tenías una experiencia ya tenía una experiencia de haber salido, de estar en otra cultura, con otro idioma también y todo. Y claro, a él le tocaba que adaptarse también ahora a nuestra cultura, ¿no? Entonces, al principio no era el hecho de, bueno, estamos un tiempo, luego nos vamos. Siempre, al principio la mentalidad fue, nos quedamos aquí, empezamos a trabajar aquí, empezamos a hacer nuestras cosas así. Y así fue como comenzó todo. Y bueno, ya después se abrió la oportunidad de venir, de regresar, para él regresar y para mí mudarme para acá. Entonces dijimos, bueno, vamos ahora. A mí siempre me ha gustado Europa, siempre me gustó España. Y yo desde muy pequeña decía, algún día viviré en España. En algún momento. No me casaré con un español, pero viviré. O sea, una niña con convicciones, ¿eh? Digo, en alguna parte de Europa, pero en alguna de estas llegaré. Y mira. ¿Qué se ha moldado mejor siendo migrante, siendo extranjero? ¿Él allí o tú aquí? ¿A quién le ha costado menos? Sí, o quién ha echado menos. Bueno, supongo que a lo mejor él porque era todo nuevo, casado, ¿no? Parecía todo que podía estar más metido dentro. No sé, yo creo que él al principio quizás le costó un poco más la adaptación, porque la cultura latina en general es más, no sé, o sea, es más cariñosa, es más abierta, es más cercana, pero también da muchos rodeos, ¿no? Para según qué cosas. Yo siempre he dicho que yo no soy la típica latina, porque a mí no me gustaban los rodeos. A mí me gustaba ir al grano, ¿no? Decir punto y lo siento si te sentó mal, ¿no? Pero bueno, he mejorado mucho, pero cada vez hay más tablas empáticas. Pero yo creo que al principio a él creo yo que afectó. Luego cuando me tocó a mí viajar para acá, más que todo, creo que con el tema de la comida yo nunca he tenido ningún problema. Siempre me he adaptado súper bien de probar diferentes platos y la gastronomía. Siempre me ha gustado probarlo todo. Yo creo que ahí no tuve ningún problema. Quizás al principio fue empaparme más del catalán. Vale. La parte del idioma. Claro, porque tú no estás hablando catalán en otro país, solo hablas catalán en Cataluña. Sí. Entonces era como que, bueno, ahora tengo que ponerme aquí alerta a los verbos y todo. Y al principio me dolía la cabeza. Me dolía la cabeza porque... Del esfuerzo que tenías que Del hacer. esfuerzo, claro, por tratar de entender acentos también de las personas, porque según donde hay acentos distintos. Y al principio pues, me fui a la escuela a estudiar, a aprender lo principal, ¿no? Y todo eso. O sea que podríamos haber estado haciendo el un café en Ay, catalán. no sé. Pablo dijo que no en el suyo, Sí, creo que Pablo también dijo. podemos darle. Por eso hemos tanto a ella empezado en como a él. castellano. Bueno, porque a veces tengo que trabajar mi cabeza. Sí, no, pero, hay que hacer pero ejercicios. estoy muy orgullosa de mí misma, sin ánimo de medalla, porque creo que me defiendo bien ahora. Porque ahora estáis en Vic. Entonces hay que decirlo a la sí, capital lusona. Sí. Ahí ha metido, cuando hace la boira, pues hace la boira. Ajá, sí. Pero si no, un sitio súper guay. Sí. Eso pasa mucho. Me voy a España, me voy a Barcelona, ¿no? Por ejemplo, y luego te encuentras que no es lo que tú pensabas. O sea, hay otro idioma, o si se va a Galicia tendrá otro, ¿no? Pero claro, que muchas veces el emigrante, el que viene aquí, desconoce un poco la realidad que hay, ¿no? Sí. Pero es curioso también, porque si te vas a cualquier país, Guatemala, Perú y tal, también hay un montón de idiomas. Claro. Entonces dices, bueno, ¿por qué aquí tiene que ser diferente? Sí, no, o es como que te vayas a Alemania, tienes que aprender alemán, te vas a Rusia, tienes que aprender ruso, o sea, yo creo que a veces nuestra gente, creo que a veces comete el error de decir que se adapten a mí. No, yo me tengo que adaptar
a esta cultura, ¿no? Entonces, a veces creo que encajamos un poquito eso. Entiendo que cada vez menos la gente va teniendo un poco ese concepto, ¿no? Pero aún yo me encuentro latinos de, es que no, yo no encajo aquí. Yo mejor me voy para Andalucía. ¿Por qué te vas a Andalucía? ¿Porque allá solo hablan castellano? ¿O porque te sientes más en familia? Porque el catalán es muy cerrado. Pero no, yo creo que es cuestión también de cómo tú lo ves, cómo tú lo percibes y cómo tú tratas también de encajar, porque no solo se trata de lo que tú pides, cómo lo quieres, sino cómo yo también puedo encajar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un poquito de dificultad todavía y yo creo que somos capaces y todos somos capaces de aprender otro idioma. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, con esfuerzo, yo creo que sí. A ver, es una inmersión, o sea, tu vida diaria es ese idioma. Sí. Podrás tener la familia y hablar tu idioma, ¿no? Pero realmente, si tienes intención, no creo que haya Pero mira, tú has problema. dicho, por ejemplo, yo vivo en Vic, ¿no? Y entonces a veces la gente, cuando yo entro a un comercio, y yo digo, por ejemplo, buen día, ¿no? Ellos dicen, ay, hola, buen día, y me hablan castellano. Claro, Sí, pero sí. o sea, ven que has hecho un acercamiento, ¿no? Sí, sí. A ver, yo entiendo dos cosas. Entiendo que no quieren hacerme sentir mal y quieren acogerme. Y entiendo que esa es la manera de decir, porque también hay gente que no, de entrada ya te habla en catalán y a veces hay personas, yo he escuchado que dicen, yo no hablo catalán, háblame en castellano. Pero yo trato, y yo siempre, y mi consejo para todo el que viene siempre es, esfuérzate en hablar el catalán aunque te equivoques. Digo, lánzate, si no sabes cómo decirlo, pregunta. Porque cuando a mí ya me hablan en castellano, le digo, no, párlame en catalán. Y entonces ya, vale. Entonces, y si te trabas o algo, pasa mucho. seguramente la gente será empática para poder decir, pues... Pero he visto que eso es lo que les gusta, que tú digas, mira, está hablando en catalán, se está esforzando y está tratando de encajar, entonces... Y luego hay otra cosa también, es el hecho de, lo has dicho, ¿no? No hablo catalán, háblame castellano, no. O sea, el problema, cuando se habla catalán, no necesariamente tienes que hablar en catalán, pero si lo entiendes, podemos tener una conversación catalán-castellano tranquilamente. Sí, o sea, tú con tu idioma y yo con el mío nos entendemos perfectamente. Entonces, muchas veces pensamos, con que no sé, háblame en castellano. ¿No? Es que no es necesario. No, claro. Si me entiendes, no es necesario. No, sí. Yo siempre digo eso, mira, yo te voy a hablar en catalán, y si no sé una palabra, la castellanizo, pero me entiendes, digo, y tal, y me lanzo. Yo creo que tomar eso es lo que han hecho mis abuelos, que emigraron de Andalucía a Cataluña, y eso es lo que hacían, o sea... No sé si habéis visto la película del 47, la del autobús. Sí. El protagonista era así, o sea, viene creo que es de Andalucía, y llega a una Barcelona, Torre Baró, y eso eran chabolas, barracas, y bueno, él empieza a hablar catalán y mete cada gamba, que es gracioso, pero al final es como se ha ido generando, ¿no? Y yo creo que es un vínculo, como decías tú, es un vínculo con la persona que ya forma parte de aquí, pero también para el que viene, ¿no? Sí. Pero tú, antes que decías, el catalán, hay gente que cree que el catalán es cerrado y tal, no sé qué. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te sientes con la mayoría? Obviamente es una generalidad lo que vamos a hacer, pero ¿cómo te has sentido tú? ¿Arropada en tu caso? Yo me he sentido arropada. Mira, hay gente que me ha preguntado que si yo he sufrido a lo mejor racismo y tal. Digo, mira, yo no me he enterado si he sufrido racismo o no. Digo, porque he ido tan a mi bola y tal. Sí, seguramente. que eres una persona también muy segura, muy... Sí. Bueno, tal vez sí. Gracias. Creo que eso también ayuda. O sea, sí, creo que o quizá sí. También lo que decías antes, la motivación por la que has venido a España, también, quizá no era desde un punto vulnerable o tal, pero bueno, que podrías haber tenido casos de racismo. Sí, puede ser que sí. A ver, así a la cara no he tenido yo. A lo mejor alguien tal vez me haya visto de reojo y tal, pero... Mira, a mí, ¿O las bromas? ¿Te parece no que tenemos cultura racista de bromas? O sea, tenemos un humor... Porque yo pienso en Cruz y Raya cuando en los 90... Pero eso no es de Cataluña. No, pero, Eso no son catalanes. pero lo hemos consumido. Lo he pensado. Tenemos un humor más fino, más inglés, más irónico. Hacemos broma de... No vamos a discutir sobre humor. ¿Me lo vas a decir a mí?
Mira, no sé, ya, es mi pero- sensación que Sí. nuestro humor tiende a... A hacer acentos, a ya. ridiculizar, Sí. es nuestra forma de... Que ahora ya no Ridiculizar se al puede otro, hacer sí, tanto. sí. Pero los chistes de chinos, de gitanos, sí, de- sí, sí. o sea, creo que en nuestra cultura hay un pozo de racismo, ¿no? Puede ser. Pero no, No te mira, ha dado la no, sensación. no me da la sensación. La única broma que me han hecho casi siempre es, ¿de dónde eres? De Guatemala. Ah, de Guatemala o Guatepeor. Digo, ¿sabes qué? Ya, Ya. paso. Bueno, yo Digo, también haría esa paso. broma, ¿eh? Ya, o sea, digo, no podéis encontrar otra que no Sí. sea... No, Me que porque- imagino sea que es un esa, poco como ¿no? el dulce salado, ¿no? Sí, o sea, creo que son claro. las dos cosas Ajá. que te han podido hacer. Sí. Claro, en tu caso, el adaptarte a la cultura en la que vas es por otro sentido, ¿no? O sea, tú no vienes aquí a trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo decía yo? Vamos a decirlo así, bueno, tu misión Sí, tu historia, es, sí. es precisamente la misión misionera, ¿no? En plan misionero, ¿no? Entonces, claro, ahí como principio misionero es Claro, el corazón adaptarte que hay a la detrás, cultura, claro. ¿no? Y acuérdate que nosotros también venimos de los españoles, porque hemos sido conquistados por los españoles, Sí, sí. ¿no? O sea, nuestros apellidos vienen arrastrando los mismos apellidos que tienen aquí los españoles. Lo que pasa que la mezcolanza, la mezcla que se hizo entre español, entre el indígena nativo, de allí, de la montaña y todo, es que ha venido generando... pues todos los colores Sí, sí, sí. y todo, ¿no? Por ejemplo, Guatemala incluso tuvo gente de China que emigró a Guatemala y hay mucha gente indígena que tú le ves y tienen apellido Chan, Chen y todos esos y sus físicos son chinos y dices, esta persona es de aquí, no parece, porque son chinos total. Entonces, toda esta mezcolanza nos ha afectado, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. nosotros ahora queremos regresar a nuestras raíces, ¿no? Entonces, Ajá. fíjate tú que Solórzano, mi apellido, Sí. hay un pueblito en Santander, Sí. en el País Vasco, Sí, seguro. que se llama Solórzano. Y fuimos, Has ido, ¿no? pues, Hombre, sí, claro. he ido para ver, hasta el alcalde me recibió y todo. ¡Ay, qué guay! Sí, fue muy majo. Pero viene todo eso, o sea que no es que vengamos a conquistar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que tú decías, yo no vení con esa misión. Pero creo que sí es importante que independientemente, aunque no haya venido, si mi objetivo no hubiera sido eso, y hubiera sido pues superación profesional, otro tipo de circunstancia, de igual manera creo que tenemos que aprender a adaptarnos, aunque sea el tiempo temporal Sí, sí. por el que estemos. ¿Sabes? Porque hay gente muy simpática, muy maja, hay gente que es muy acogedora también, pero eso pasa en todos lados también, que te encuentras gente que no te acoge bien, y dentro de nuestros propios países hay gente racista Sí, con sí, nuestra sí. propia gente. Sí, 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 O sea, esto está donde... El ser humano, como El digo ser yo, humano el ser es, humano es... Bueno, Sí, Sí. el abuso de poder y de hacer una distancia, ¿no? En vez de ver como a todos, intentar hacer un poco sin fronteras, ¿no? O sea, que, vale, sí, las hay, pero no las hagamos. Si hay una persona que ya ha llegado a nuestra vida, no le hagamos el camino más difícil, ¿no? a ver, la integración se trata de cambiar, se trata de adaptarse, se trata de ser igual al otro. ¿Qué es lo que se deja en la integración? Yo creo que Porque tienes que... algo tienes que sí, dejar, ¿no? Sí, tienes que. Tienes que. Por ejemplo, hay ciertas expresiones o frases que yo no puedo utilizar aquí. Vale. Y ahora que yo llevo muchos años yo aquí, tengo que cambiar el chip cuando yo voy allí, para no hacer, Claro. porque hay cosas Sí. que no se dan a entender. Entonces, antes tú decías, a veces tratábamos de imitar un poco el hablado, y en Latinoamérica pasa también lo mismo, ¿no? Ay, de España, ahí empiezan, pues hombre, no sé qué, hacerte aquella cosa Sí, así, sí, sí. ¿no? Pero sí que tenemos que dejar cosas. Y yo eso es lo que veo, sobre todo dentro de la iglesia, me he encontrado personas que les cuesta dejar sus raíces y les cuesta dejar según qué tradiciones también cuando están aquí. Es que en mi iglesia, es que allá, Le digo, mira, claro,
a todos nos pasa la añoranza, pero tenemos que dar pasos hacia adelante y hay cosas que tenemos que dejar para encajar. No para ser igual a otro, porque tú sigues siendo quien tú eres y tienes que mostrar tu esencia y la gente te tiene que conocer por quien tú eres, ¿no? Por esa esencia que tú tienes. Pero sí hay cosas que tienes que ceder para poder encajar, ¿no? Entonces imagínate tú como un gran catalán de toda la vida, de pura cepa, como se dice, me invitas a mí a comer comida catalana. Ay, no me des nada porque no me gusta. Munchetas. Ay, no, eso que, ay, pan en tu vaca, ay, no. O sea, y vengo yo y te invito a mí, a mi casa, a comer lo que yo como y tú sí que te lo comes todo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un poquito ese sacrificio para poder encajar en una sociedad, en una cultura que no es la nuestra, pero que aprendemos a vivir con ella. Y al final tiene su gustillo. Sí. Yo creo que una de las cosas que se pierde con el tiempo es la identidad. ¿En qué sentido? Sí. Tú sigues siendo tú y no hay problema, ¿no? Pero pierdes la identidad porque ni eres de allí ni eres de aquí. O sea, tú vas a Guatemala ahora y a lo mejor, bueno, no sé, en España pasa mucho, ¿no? El catalán. O sea, tú eres de gallego y vas a Galicia y te llaman el catalán. Y aquí en Cataluña te llaman el gallego. Entonces, no tienes una identidad propia de decir, no, yo soy catalán o soy gallego. O sea, yo creo que una de las cosas que se pierde, y luego cuando hablamos de primera, segunda, tercera generación de migrantes, ahí sí que tienen problemas de identidad porque no saben dónde pertenecen, ¿no? Yo creo que una cosa puede ser... Sí, puede que afecte. Es como me pasa a mí en el cole, que me dicen los niños, cuando me preguntan de dónde eres, y si adelante dice, no, tú eres de aquí. Y digo, ¿a ti te sembla que sí? Digo, y dice o no. Y digo, o sea, los niños, ciertos niños ya están creciendo con esta adaptación. Los que ponemos los márgenes o las limitaciones, para decir, somos nosotros, somos los que encasillamos, los adultos. Un niño no nace con racismo, ni nace con discriminación. ¿Estás aquí? Eres de aquí. Exactamente. Entonces, los niños están creciendo con eso. Entonces, ven que hay diferentes colores, ¿no? Es como mi hija cuando dice, dame el color carne. Y le digo, ¿qué es el color carne para ti, no? Y saca el color rosa o el color pálido, ¿no? Para pintar. Sí. Digo, este no es color carne. ¿Sabes qué color carne es? Negro, marrón y rosa. Esos son los colores. Porque todas las pieles son diferentes, ¿no? Entonces, trato de mostrarle eso. Pero el lenguaje creo que es muy importante. O sea, es súper importante porque al final generas ideas. Esto del color carne, o sea, yo lo he vivido de niña también, ¿no? Sí. Y hacer esa reflexión, ¿no? Y como que el amarillo no era color carne, ¿no? Pero pintabas a un asiático, lo pintabas... Entonces, bueno, ir modificando eso en las siguientes generaciones creo que puede ayudar a no hacer tantas diferenciaciones o aceptar las diferencias. Simplemente verlas y aceptarlas y abrazarlas. Y las nuevas generaciones, las que están creciendo detrás nuestra... creo que ya van creciendo con otro concepto, especialmente si hay familias ya mixtas, como la mía, por ejemplo, ¿no? De un catalán con una latina, ya hay una mezcla ahí. Entonces mi hija tiene mitad. Mi hija le pones un plato, pones una mesa catalana, es muy catalana. Le pones una mesa latina y es muy latina. O sea, sabe para dónde inclinarse cuando hay según qué alimentos los identifica y le gustan. Digo, le voy a dar a probar lo que yo como ahí, vamos a ver. Y ay, está muy bueno. Digo, ¿ves? Pues muy bien. Prueba lo otro y también. Mira que a mí lo único que no, de las comidas que no me gusta de Cataluña son los caracoles. Pero yo soy catalana y no los he probado. La salsa es brutal, pero... Ay, no, me siento mal. Yo ni lo he probado, pero es algo psicológico mío. Sí. No, yo también. Yo no. Ah, pues ella se los come. Qué fuerte. Pues ella les das un platito y los va probando y dice, están buenos. Digo, pues qué bueno que te gustan, porque ¿te gustan las gambas? A mí sí. Y ella también. Es lo mismo, Seguramente. No es lo mismo. Seguramente, bueno. Pero... Aquí viene un alemán y las gambas y parece cucarachas de mar. ¿Y alguna vez te ha dado, o sea, entre semana, en cualquier momento, nostalgia por tu país, por tu cultura? ¿Cómo lo llevas eso? O sea, o no, o has disociado y... Bueno, creo que más que todo... ¿Sabes? En plan, ahora, no sé,
echo de menos esto, y que genere, bueno, algo que solo puedes vivir tú, que Pablo seguramente no puede ni satisfacer, ni nadie en ese momento. Tienes nostalgia y tienes... ¿Cómo lo transitas? O a lo mejor no, a lo mejor dices, no, yo disocio y no... Creo que al principio tal vez sí echaba un poco más de menos, creo yo, al recién llegar aquí. Creo que tal vez echaba un poco más de menos el hecho de... Porque como dejas un círculo social, ¿no? Dejas una vida familiar, te vienes a buscar aquí otros amigos. O sea, creo que al principio... Eres nueva, eres la nueva, sí. Y hay a veces mola un poco, pero a veces no. A veces no, exactamente. Al final, siempre uno, depende de dónde va, o al principio de todo, eres un juguete nuevo, pero después ya te guardan en el cajón, ¿no? Ahora ya no gustas tanto, ¿no? O sea, gustas, pero ya no eres la novedad. Sí. Entonces yo creo que al principio sí, pero creo que en eso estoy muy agradecida con lo que Dios me ha dado y lo que Dios me ha formado, de no vivir tanto de la añoranza. Vale. Entonces, claro que extraño mis familiares, mis padres y toda la cosa, y los echo más de menos cuando yo necesito a alguien que me ayude para cuidar a mi hija. Ahí es donde yo me encuentro, porque veo, está con el abuelo, está con la abuela, está con los primos. Eso que has entregado, o sea, es por este estilo de vida y por esta misión, has entregado eso, ¿no? Claro. Que podrías haber tenido. Sí, por ejemplo, mi hija crece sin abuelos, entonces sin primos, crece sin primos, ¿no? O sea, tiene, de la familia de Pablo tiene, pero no de tu parte. Pero no de mi parte, ¿no? Entonces, y aunque ellos vivan una hora, la familia de Pablo viva una hora donde nosotros estamos, tampoco estamos como de puerta a puerta, ¿no? Sí, que sí. necesito En que cualquier la hija... momento claro, puede no. estar. Entonces, ahí es donde yo creo que me ha dado un poquito la... Jolín, si ¿y cómo lo estuvieran aquí... transitas? ¿Qué piensas o cómo se trabaja Dulce para vivir eso? Pues, ya me ves, donde voy yo va mi hija. Ahí donde yo voy, ahí va ella. Y al final prefiero que sea así que dejarla donde yo no sienta paz. Sí que tengo un círculo específico de personas muy contaditas con la mano, que a lo mejor pueden ser 3, con los que yo puedo decir, aquí dejo a mi hija mientras yo voy y me tarde 3 horas o lo que sea, que yo sé que ella va a estar bien ahí, ¿no? Porque en ese sentido soy un poquito mamá gallina, tal vez. O sea, no soy tan sobreprotectora porque no quiero que mi hija crezca en con una temor, burbuja ni nada de eso, al contrario, yo la lanzo, pero hay ciertas cosas que tenemos que ser muy precavidos y digo, pues aquí la puedo dejar, ¿no? Entonces, cuando yo veo un aprieto que no sé qué, entonces recurro a estas personas que tengo, que son... que se han hecho muy buenas amistades con nosotros, y digo, pues aquí la puedo dejar mientras hago tal cosa, ¿no? O que vaya y juegue con la compañerita, con la amiguita, ¿no? Sobre todo de nuestro círculo. Entonces, pero es ahí donde yo veo y digo, mira, si estuvieran aquí mis padres, o no me dio tiempo de hacer la comida porque tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, ay, pues mi madre habrá hecho algo, ya la llamo y le digo, mamá, ¿qué ha sobrado? ¿Tienes comida? Claro. No, yo no tengo ese privilegio. Eso es lo que tenemos los latinos mediterráneos. O sea, la familia es... La familia, O sea, los ingleses, los americanos... Es más fácil que se vayan de un sitio a otro y viajen y tal, pero la esencia de la relación familiar, mediterráneos, latinos, es que lo tenemos ahí. O sea, es que lo primero que nos falta son la relación familiar. Claro, sí. Y a los niños les hace falta crecer con sus abuelos y todo. Entonces, mi hija ahora ya no, pero antes decía, mamá, ¿por qué a mí no me vienen a buscar la yaya o los... Claro. Digo, hija, porque viven lejos, o sea, lo que hay es esto, o sea, aquí tienes al papá y a la mamá, nosotros somos tu familia, o sea, nosotros somos que venimos por ti. Es que a la tal han venido a buscar sus abuelos, y digo, pues, porque los tiene aquí, cariño, digo, pero nosotros no. Bueno. Y como, por ejemplo, como iglesia, claro, tú decías que tu situación de venir aquí a España ha sido muy diferente que a lo mejor otros inmigrantes o migrantes, pues que han venido pues solos o han venido pues acompañados, antes comentábamos, ¿no? Con una madre con su hijo, ¿no? O ha venido primero el marido y tal. ¿Cómo como iglesia podemos acompañar a todas esas personas que han entregado mucho? Han entregado ya no solo pues la parte cultural, sino pues familia y tal. Esas personas
llevan en silencio un dolor y vienen a nuestras comunidades y a veces no es, como les vemos bien, pero llevan en silencio un dolor profundo, ¿no? De empezar de cero, vivir en una habitación, ¿no? Sin papeles, no tienen identidad, carnet, no saben si les paran, qué puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo transitan emocionalmente o cómo les podemos acompañar emocionalmente, pastoralmente a esas personas, ¿no? O sea, y no hacer como, bueno, que se adapten y se integren, ¿no? No sé, ¿qué te viene a la mente? Sí, mira, nosotros como hemos enfrentado esas situaciones también en la iglesia, cuando viene alguien y ya ves que es latino y tal, lo primero que preguntamos es, ¿acabas de llegar? ¿Hace cuánto llevas aquí o tal? O entonces ya te dicen, ¿no? Si hace 6 meses, o mira, hace un mes que he venido, o porque vine con un familiar, o vine con un amigo, o vine solo y tal. Entonces, ahí y ellos ya te empiezan a contar la historia, entonces es ahí donde uno empieza a hacer todas las preguntas. Yo normalmente hago todas las preguntas, ¿no? ¿Y has dejado familia? ¿Estás casada? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿O vienes solo? O sea, para saber Mostrar un poco el trayecto y también saber, claro, hacia dónde vas, ¿no? Porque hay gente que viene y luego dice, me voy porque he encontrado trabajo en Sevilla y se van. Entonces dice, bueno, pues nada, pues que te vaya bien, ¿no? Y tal. Entonces, pero creo que como iglesia deberíamos de estar alertas a este tipo de personas y sin miedo llegar y preguntar. Porque precisamente si no tienen a nadie, si no tienen papeles, si no tienen trabajo, ¿cómo te podemos ayudar? ¿En dónde estás viviendo ahora? Es muy difícil realmente ejecutar el trabajo que Dios, o el mandamiento más bien que Dios nos manda de acoger al necesitado. Porque tú no vas a meter a cualquiera en tu casa. Y eso es una realidad. Y es muy dura y es muy fuerte porque a lo mejor sí tiene necesidad, pero tú no la conoces. ¿Cómo la puedo suplir? ¿Cómo la puedes suplir? Pero entonces aquí es donde viene el papel y el rol de la iglesia. A lo mejor no te puedo traer a mi casa, pero te puedo pagar una habitación entre la iglesia y la comunidad te puede ayudar en esto, en darte unos víveres, en acogerte. Pero sobre todo, yo creo que es importante preguntar a las personas, porque es que si invado su privacidad, entonces ¿cómo vas a saber? Claro. No estás invadiendo, te estás interesando por la persona. Entonces ahí vas detectando tú si la persona te miente, si es honesta y si realmente entra en una necesidad. Pero y poder derivarla, ¿no? Creo que también nuestras iglesias deberían estar preparadas con profesionales para poder decir, mira, te acompaño a trabajo social o para iniciar un proceso o lo que sea, ¿no? Mira, esto se hace así, ¿no? Y se hace de esta manera, tú que no tienes papeles tienes que hacer esto, o tú si ya tienes los papeles, pues mira, esto es lo que tienes que hacer. O sea, que la iglesia se documente con un protocolo de... Sí, eso estaría muy bien, porque creo que no estamos preparados estamos solo recibiendo gente, les vamos dando víveres, pero no sabemos nada más. Y creo que también una de las cosas que ellos necesitan es acompañamiento espiritual. Muchos de ellos a veces vienen conocen del Evangelio, pero se han alejado por lo que haya sido. Y cuando vienen aquí, al verse en la situación que están, les empuja a buscar otra vez a Dios. Entonces es ahí donde se les coge otra vez para volverles al camino, volver a trabajar el discipulado y tal, ¿no? Entonces, son muchas cosas muy también. Complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero si no hubieran inmigrantes en las iglesias de Cataluña o en las iglesias evangélicas, ¿qué gente tendríamos? Sí, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que ser muy conscientes. Que los inmigrantes han dado un boom a las iglesias evangélicas. Bueno, les han renacido. Sí, porque a pesar de todo, y que no se malinterprete esto, pero el latino o el que emigra tiene un corazón más dadivoso también, porque eso, el tema del dinero, hablarlo en las iglesias o para el creyente es como que fuera algo, un pecado, y no lo es, y no acabamos de entender
que lo que tenemos es gracias a Dios, todo lo que tenemos es gracias a Dios, y que gracias a Él tenemos trabajo y tenemos lo que tenemos. Y aún así nos cuesta dar, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es algo que hay que trabajar desde el corazón. Hay que hacer, como dice Tranchini, un cambio profundo, ¿no? Pero bien profundo. Y no solo de corazón, sino de mente también, ¿no? Y de actitud. Y a pesar de todo, la gente que viene, por las experiencias que ha vivido y las escaseces también, aún así entregan, ¿no? No lo digo que los de aquí no. No, pero quiero enfatizar que la situación de cada uno te lleva a conductas diferentes. Exactamente, sí, porque aquí hay gente muy dadivosa, y yo soy testiga de ello y todo, ¿no? Pero también olvidamos que así como bendecimos, Dios nos bendice también, ¿no? Y a veces creo que dejamos un poco eso por un lado. Entonces, es verdad, el latino ha venido sobre todo a crecer la iglesia, a crecer la iglesia. Entonces, también hay que tener cuidado, porque a veces vienen con unas ideas un poco fuertes, diferentes. Claro, sí, y entonces o quieren venir a ver que, digo, no, bueno, relájate. Es lo que nosotros decimos en nuestra comunidad. Conócenos. Mira qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque, por ejemplo, en nuestro caso, que somos un matrimonio mixto, claro, como él es español, pero ella es latina, entonces, no, relájate, conócenos, mira cómo nos movemos, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, qué bases somos las que tenemos, y si ves que esta es tu iglesia, si ves que esta es tu comunidad, pues eres bienvenido, ¿no? O bienvenida, pero con calma, no vengas de pim pam, ¿no? Entonces... Yo estoy pensando que lo decías a nivel de asesoramiento espiritual, pastoral, pero claro, una iglesia no muy grande. En España no suelen haber iglesias, grandes iglesias en cuanto a número de personas, ¿no? Mega iglesias. Entonces, eso perjudica, o sea, pone trabas a la hora de gestionar todo esto. O sea, no hay ni gente preparada, ni equipos, ni tampoco gente preparada. O sea, ni personal, ni... Entonces cuesta mucho, ¿no? Y entonces hay que ver las prioridades y... Claro, pero es lo que hablábamos ahora, ¿no? O sea, tendríamos que estar preparados para... Es como... Mira, es lo mismo que te venga un batallón, que te vengan 5 personas de golpe que acaban de llegar de Venezuela, por decirte algo, y que no tienen ningún papeles... y cómo vas a ayudarles, como que te venga alguien que te dice que es trans. Tampoco sabemos cómo manejar. Ostras, yo, es que nunca me ha venido un trans aquí. ¿Qué hago yo para eso? Entonces yo creo que las iglesias flaqueamos a veces un poco en según qué área. Nos enfocamos en otras cosas, en cosas a veces que no valen ni la pena. Y no nos enfocamos en lo que realmente necesita la prioridad. En la realidad que estamos experimentando. Claro, en las personas, exactamente. Porque la iglesia no es el local, somos tú y yo, somos la iglesia. Entonces nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos, y humanamente podamos, y cristianamente podamos, para ayudar al necesitado, ¿no? Y hasta donde también la persona se deje ayudar también. Todo esto conlleva, pues, cuidados, observación y todo, ¿no? Pero creo que no estamos preparados para esto, ¿no? Y como que relegamos esos temas a cuando nos ocurra. Y cuando ocurre, no lo tenemos preparado. Entonces decimos, bueno, pues a la siguiente. En vez de, no lo sé, no he estado nunca en un equipo pastoral y me imagino que es toda una movida. Pero, yo qué sé, tal día vamos a sentarnos a hacer una mesa de ideas sobre eso. ¿Qué pasaría si nos entrara una persona trans? O... un día nos vamos a juntar simplemente para lanzar ideas y formar un pequeño protocolo de qué haremos con los inmigrantes que vienen a nuestras iglesias, o con los niños, y a veces nos centramos en las 4 áreas, ¿no? Eso, niños, alabanza, audiovisuales y la predi. Y te pierdes un montón de cosas que tienen que ver con personas. Y es que nuestras iglesias están llenas de personas con situaciones así. Antes, fuera de micros, comentábamos también el tema de cuánta cantidad de inmigrantes que trabajan domingos por la mañana porque tienen que cuidar a nuestros abuelos para que tú puedas ir a la iglesia, y ellos llevan meses sin poder congregarse porque todas las iglesias hacen culto a la misma hora. Entonces,
es una realidad. O sea, nosotros conocemos el caso de una compañera de trabajo que ella no puede ir los domingos a la iglesia y no encuentra ninguna iglesia. Porque todas es por la mañana y domingo. Entonces, deberíamos plantearnos cuánta gente alrededor nuestro que no podemos evangelizar porque ¿a dónde la vinculamos? Si es que luego no va a tener una comunidad. Entonces, no sé, sabe mal, ¿no? ¿Cómo se sentirán estas personas? Sí, porque muchos de ellos viven en soledad. Exacto. Y lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo vas? Pues bien, bien, pero claro, no estás viendo la realidad también que ellos viven detrás, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera sí que se pueden hacer opciones, ¿no? Porque es verdad, casi toda la iglesia es por la mañana y yo soy devota de la mañana. A mí no me gusta, ahora que hemos tenido cultos por la tarde y todo, se me hace cuesta arriba, ¿eh? Especialmente en el invierno. Domingo por la tarde la gente dice, se está mentalizando para, mañana tengo que trabajar. Sí, el cole. Bueno, las que sois madres, yo creo que es la parte complicada. Se hace un poquito cuesta arriba, ¿no? Pero entiendo que también se puede. Pero sí que se puede brindar el apoyo de decirle, mira, aunque tú no puedas venir, pero va a venir un grupo de personas, 3, 4, 2, a acompañarte para hacer un estudio bíblico, para hacer ofrecer otros espacios. Claro, y que sepas que no estás sola, que si entre semana tienes el día libre, nosotros también podemos tomar un café. Creo que esas hacer comunidad, sí. Hablábamos también de los grupos de hogar. Sí, se ha puesto de moda, bueno, ya hace años los grupos de hogar. Son puntos de iglesia pequeños, reducidos, que ayudan mucho a la comunión y a preocuparse y conocer un poco la... Pero ten en cuenta que, claro, para una persona tomar la decisión de marchar es muy fuerte, porque tiene que dejar todo por venir aquí, y que he de decir, y que esto se haga público, que como persona extranjera, España, a pesar de todos sus peros y sus cosas, es un país acogedor. Acogedor en el sentido que no te está parando ni pidiéndote papeles a menos que hay algo sospechoso. Sí. Y eso me parece correcto y se debería de hacer así, porque la ley está para eso, pero que no es un país que te pone de sospecha y que dame tus papeles o porque eres de color o te ven cara de sospechoso y a lo mejor eres un gran trabajador y ya te están poniendo ahí déjame ver si eres legal o no eres legal, ahora te deporto o ahora te meto a la cárcel. Sí, que conocemos otros países que se las dan de súper y luego tienen un fondo muy racista. Entonces España creo que en general ha abierto sus puertas y tiene facilidades, o sea, incluso da ayudas y todo, o sea, niños que no vienen, acaban de llegar, ya les buscan una escuela para que no se queden sin educación y todo eso. Entonces yo creo que eso es algo que como de afuera se agradece, y es un país donde se vive bien, a pesar de que Cataluña es más cara que otros, pero se vive bien y se agradece, ¿no? Porque aún también puedes respirar seguridad. Sí. Tú sabes que maldad siempre ha existido y maldad hay por todos lados, ¿no? Y violencia y tal. Pero creo que este país tiene eso muy positivo. Y creo que hay que agradecerlo y no hay que desaprovechar las oportunidades que se nos brindan aquí. Y creo que deberíamos de ayudar a que este país mejore, no a que seamos producto de... Me sabe mal cuando veo latinos robando, borrachos por la calle, haciendo escándalos. Digo, no, esto no, porque culpa de eso a veces nos arrastran a todos, como dicen, por uno nos meten a todos en un saco, ¿no? Y no es así. Digo, esto no debería... A esto sí, la ley, mira, compórtate, ¿sabes? Pero por lo demás creo que España siempre ha sido un país en ese sentido muy amplio, ¿no? Ahora se está poniendo más dura la ley, pero es lógico también. Sí, y los discursos, o sea, creo que querían, lo que decíamos al principio, era un poco a nivel político, pero creo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Sí. El polarizarse en todos los ambientes e intentar crear como... Pero el fondo, la gente de a la calle... creo que aún sigue conviviendo con esos valores, ¿no? De ayuda y de... Pues bueno, madre mía. Héctor está dándole vueltas a cosas en la cabeza. Escuchando... no, a mí lo que me preocupa es desde el punto de vista cristiano, evidentemente, la migración, y yo personalmente mis limitaciones como persona en ese aspecto, ¿no?
Y podemos encontrar ejemplos bíblicos, ¿no? sobre cuidar al extranjero, al inmigrante y todo eso, ¿no? Y eso me llama la atención, ¿no? Porque ha quedado relegado, ¿no? Es un aspecto a las viudas, a los extranjeros, ¿no? Sí. Ha quedado relegado. A las viudas sí que muchas veces sí que se les ha tenido en cuenta y tal, ¿no? Pero claro, mujer sola, ¿no? Sí, una mujer sola, pobrecita y tal, bueno. Pero sí, cubrir esa necesidad, claro. Intentar suplir el vacío que tienen los inmigrantes es donde me pierdo, porque es difícil. Es difícil acercarte a él y tener esas conversaciones, esas reflexiones bíblicas, porque pensamientos, oraciones, incluso decíamos antes, ¿no? Que muchas veces hacemos predicaciones y evidentemente no tenemos, o sea, cuando uno predica tiene que pensar en el auditorio, ¿no? Y lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Pero a veces hacemos una vida fácil de la vida cristiana, ¿no? Y cuando tenemos ahí inmigrantes que Sí, o sea, a lo mejor haces Que la ha sido predicación en agosto sobre las vacaciones y a lo mejor más de Él la no mitad- tiene vacaciones, claro, ellos no tienen vacaciones porque tienen que trabajar. Sí, sí. Y tienen que estar viendo cómo mandan dinero a su familia y Exacto. todo eso, sí, sí. Sí, yo creo que hoy por hoy al entender que tenemos esta mezcla de culturas y de países en nuestras iglesias, deberíamos de enfocar ya en algo más global. Ya no solo para ti ni solo para mí, sino algo más global. ¿No? Que nos abarque a todos. No, por ejemplo, el tema que hablábamos antes, no, el tema de la soledad, tú también puedes estar solo. No solo yo, aunque venga de afuera, pero tú también puedes enfrentar un tema de soledad, un tema de escasez económico. Los dos ahí vamos congeniando, Sí, digamos. sí, sí. Soledad, economía, problemas familiares, todas estas cosas ya nos unen. Porque ya tenemos dificultades con eso. Pareciera a veces que los latinos son los únicos que traen problemas familiares, ¿eh? Pero no, porque tú los escuchas y Los problemas están en solo todos lados, desgracias, ¿no? ¿no? Sí. Pero claro, exactamente. Entonces ahí la comunidad, ahí lo tiene. Entonces ya el mensaje ya puede ir enfocado en general para todos. ¿Hay alguna parte bíblica, alguna historia bíblica que te ha ayudado a ti a integrarte, aunque la situación no es especialmente, o sea, que es diferente a los otros, porque vienes aquí con marido, con una misión concreta, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de referencia bíblica, historia, que te haya podido inspirar sí. o consolar? Sí, mira, me Porque, había claro, has apuntado... dejado cosas también, ¿no? Es que... He dejado todo, he dejado todo, porque siempre me preguntan, ¿y tu familia? Digo, toda está afuera, toda. Claro. La tengo dispersa por todos lados, pero está afuera, toda. O sea, Amigas, no tienes amigos. aquí todo, todo. O sea, yo he creado nuevas amistades aquí, ¿no? Entonces, y a veces como que te da temor de encariñarte según con quiénes, porque no sabes, o sea, cuánto más Mi tiempo, ¿no? trauma está ahí. O sea, aunque Claro, no lo vivas sí. como pero tu cuerpo ha sufrido una ruptura consciente, ¿no? Y no te ha pillado de sorpresa, o sea, ha sido como decidida, pero el cuerpo lo siente como Claro. una pérdida. Sí, sí, sí. Sí, porque claro, tú ves y dices, ahora tengo que otra vez empezar de cero. Y otra vez construir otra vez, o sea, empiezas otra vez a hacer, o tengo que volver a empezar y otra vez. Lo que sí está claro es de que cuando las cosas son de parte de Dios, ¿no? Aparte que el Señor te brinda paz y te abre el camino, te va poniendo a las personas que son de bendición y de no. Porque esa siempre La está. cizaña y el El papel es tuyo. Sí, ¿sabes? Ese es así. Y como hasta que tú no conoces a la persona, ¿no? Te vas dando cuenta de esta es de bendición y esta me vino a ser de piedra de tropiezo o de piedrita en el zapato, ¿no? Y en qué momento me la saco. Pero claro, pero Dios marca todo esto, ¿no? Pero es difícil como ser humano volver a empezar otra vez, ¿no? O sea, volver a estar. Y yo lo pienso, antes no lo repensaba tanto porque solo éramos dos, pero ahora que somos tres lo pienso más. Si me tuviera que mudar otra vez, si tuviera que salir otra vez, o sea, ya no sería trauma para mí, sino sería trauma para mi hija, ahora que ella está creciendo en una cultura
con amiguitos, con la iglesia, con su comunidad. Ahora, ¿sabes? Es como volver a hacerlo. Entonces yo, de momento, le pido a Dios que me mantenga donde estoy. De momento yo llevo 8 años ahí, así que estoy bien. Y a mí me gusta lo que dice Isaías 41:10, porque dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, el que te da fuerza, el que siempre te ayuda, el que te sustenta, sobre todo, ¿no? Y con la diestra de mi justicia. Pero sobre todo la parte esta, ¿no? Que no desmayes porque yo estoy ahí. Que no te bajen las fuerzas, y cuando te bajan no te preocupes porque yo estaré ahí, aunque no creas que no estoy, yo estoy ahí, ¿no? Yo sustento cada día, cada momento, y eso a mí es lo que me ha gustado, yo lo que comparto con otras personas también sobre esto, ¿no? Recuerda las palabras del Señor. Lo que pasa que el momento, mientras estás en el proceso, no lo ves y no lo comprendes y no es fácil. Claro. Entonces, pero cuando ya pasa... Entonces respira, ¿no? Respiras y al otro día hablábamos con un chico que viene a nuestra iglesia y él llegó sin papeles, en una situación crítica, difícil y tal. Estuvo trabajando en un restaurante, ahí pues claro, al no tener papeles, día y noche, fines de semana y tal, y claro, y él todo lo que pudo. Al final pues su situación se enderezó, lo ha arreglado todo, bueno, ya tiene papeles. Tiene piso, está su padre, su madre y su hermano. Tiene un piso más bonito que el mío. Y súper acomodado y todo. Y el otro día le digo, ¿te acuerdas cuando venías llorando? Se me pone la piel de gallina. Que no podías más, ¿te acuerdas? Dice, claro, me acuerdo. Porque nosotros le dábamos, o sea, como iglesia, ¿no? Le ayudábamos pues con víveres y todo, ver cómo le podíamos ayudar en todo. Claro, él había llegado solo. Y ahora está toda la familia, y toda la familia tiene papeles y toda la familia trabaja. Miras para atrás y dices, lo he vivido, ¿eh? Lo he... Sí, entonces estos versículos creo que son los que hay muchos más, ¿no? Pero creo que son los versículos, para mí este es clave, ¿no? Y de recordar cómo Dios está en medio de todas las cosas y cómo Dios marca todos los caminos y los propósitos y tal. Lo que pasa es que lo que dices, que cuando estamos en ese proceso, nuestra mirada está un poco... Sí, turbia. Turbia. Pero bueno, para eso yo creo que una comunidad sana que ve a las personas y que puede dar estas palabras de Dios, ¿no? Y acompañar, ¿no? Sí, es que yo creo que también a veces tal vez no hacemos las preguntas correctas, ¿sabes? Como, estoy orando por ti, gracias, pero también todos ellos están orando por mí. Claro. ¿Cómo más puedo ayudarte? ¿No? Sí. O sea, déjame ver de qué manera podemos ayudarte. A lo mejor podemos, pues buscarte un sitio, ayudarte económicamente por 2 meses, mientras te estabilizas, te falta comida, por comida no sufras, te la daremos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitas? Hacer la pregunta, ¿no? Hacer la pregunta, sí. Entonces tú ya ves si le das dinero o le das material, ¿no? Sí. Pero claro, a veces al principio siempre le das material. Porque creo que es lo mejor. Es la primera vez. Y luego ya si vas conociendo ya es el siguiente paso, yo creo que es lo mejor siempre, porque te aseguras, pues, porque si de verdad tienes hambre, pues aquí está la comida. Claro. Comes, ¿no? Sí. Entonces, creo que siempre es lo mejor eso. Pero nos da como miedo, tal vez. Es que no sé si voy a ¿cuánto tiempo estará? ¿Cuánto tiempo le podría ayudar, no? O sea, y si tiene que salir a otro lugar a trabajar, pues que vaya, ¿no? Y que liberar a las personas. Sí, no es una cuestión de que luego se quede con nosotros, sino que, bueno, se trata de ayudarle. La hospitalidad también momentánea, ¿no? Sí. O sea, de aquí estoy. De momento todas por ejemplo, las comunidades o iglesias cristianas que yo he visto, donde veo que allá hay mucho latino, veo que están bien acogidos. No sé cómo se manejarán, porque una cosa es cuando tú ves solo una vez, ¿no? Sí. Pero la sensación que da es que están acogidos también. Bueno, forma parte de iglesia, claro. Y de iglesia claro. Hay ya lo dice la propia palabra, ni rico, ni pobre, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Es iglesia, no, ahí no hay distinción de ningún tipo, ¿no? Responsabilidad por parte de iglesia, responsabilidad también por parte del emigrante, de querer estar integrado, ¿no? Muchas veces, a veces no quieren, ¿no? Bueno, y se nos ha hecho el tiempo. se nos ha ido el tiempo y ha sido un tiempo grato. Gracias, Dulce.
¿Ya se ha acabado? Sí. Wow. Qué rápido. I nada, pues com cafeteros, cafeteres, bueno, potser convidar-los a un cafè també estaria molt bé. És un temps que sempre és especial i tenir en compte això, no? A l'altre, com a pròxim, com a persona propera, i això és el que demanda el Senyor de nosaltres també, la preocupació i l'ocupació per l'altre. Gràcies, Dulce, gràcies, Raquel, i a tots vosaltres. Bona setmana i bon cafè.